A ver, continuando con los videos, vamos a ver ahora la clasificación de los triángulos según los ángulos. Entonces, pues recordando de los ángulos podemos tener ángulos agudos, ángulo agudo, recordando que ese ángulo es un ángulo menor a 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos los tres ángulos de un triángulo, si tengo tres ángulos que sean menores de 90 grados, o sea, ¿qué es? Recordando que la suma de los tres ángulos debe ser igual a 180. Vamos a suponer que tengo aquí 80, que tengo aquí 70, por decir algo, o 60. Entonces, vamos a hacer esto mejor. No, esto tiene que ser así. A ver. Entonces vamos a suponer que esto tiene 40, esto tiene 80, y estos si son 40 y 80 son 120, y aquí deben haber 60, porque los tres, acordémonos que valen 180. Entonces, en este caso los tres ángulos son menores de 90 grados, y a este triángulo se le conoce como triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son menores a 90 grados. Entonces debe haber hay un ángulo que es un ángulo recto. Ese ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, debe haber un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Vamos a poner aquí A, B, C. Entonces, a ver, los lados A, el lado B y el lado C. Aquí vemos que es un triángulo escaleno, todos sus tres lados son diferentes en magnitud. Y ahora vamos a ver los ángulos. Entonces, aquí vemos que el ángulo C, que es el que está opuesto al lado C, es un ángulo de 90 grados. Esta es la forma de representar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, tenemos que el ángulo C son 90 grados. Ahora, ¿qué ocurre con el lado A? Con el ángulo A, y con el ángulo B. ¿Qué ocurre? A ver, muchachos, si yo tengo un ángulo recto aquí son 90 y los tres ángulos del triángulo suman 180, entonces 180 menos 90, o sea, me está diciendo que el ángulo A más el ángulo B deben valer 180, deben valer 90 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 90 me darían 180 grados. Y este triángulo se conoce como el triángulo rectángulo. Viene de recto, rectángulo. Acutángulo, viene agudo, acutángulo. O sea, no se podría decir agutángulo porque se haría feo, por eso le pondrían acutángulo, ¿sí? Pero triángulo rectángulo viene porque tiene un ángulo recto. Ahora, hay ángulos obtusos, ¿sí? Y un ángulo obtuso es un ángulo que es mayor a 90 grados, pero ese ángulo es menor a 180.
Y además recordando esto, mire, ningún ángulo de un triángulo mide 180. ¿Por qué? Porque entonces me estaría diciendo que los otros ángulos valdrían 0 y 0. Y además, si yo tengo 180, ya no se podrían encontrar las otras líneas, ¿cierto? Las otras rectas. Entonces, un ángulo obtuso, un triángulo o un ángulo obtuso es mayor a 90 grados, o sea, algo así. Si aquí subiendo sería 90 grados, pues hacia acá sería mayor a 90 grados. Ese ángulo, que es un ángulo obtuso, entonces es un ángulo mayor a 90 grados. Vamos a suponer aquí 120 grados. Y vamos a suponer que aquí hay 20. Entonces, 120 más 20 da 140. Y aquí entonces, ¿cuánto serían? 40. Muy bien. ¿Por qué? Porque 120 más 20 da 140 más 40, 180, que es lo que suman los tres ángulos del triángulo. Y este se llama triángulo. Como tiene un ángulo obtuso, entonces obtusángulo. Entonces, muchachos, es fácil de recordar los nombres. ¿Por qué? Triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Y triángulo acutángulo, lo volvemos, no podemos, o sea, el nombre no podría ser bonito, acutángulo, ¿sí? Entonces, acutángulo es que tiene sus lados, sus ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. Eso es lo que tiene que ver la clasificación de los triángulos según a los ángulos, ¿listo?